Hola y bienvenido a este pequeño y corto proceso educativo que ha preparado el equipo de arqueología para ti, orientado a ampliar tus conocimientos con respecto al tema que denominamos Introducción a la Arqueología. ¿Qué es la arqueología? La arqueología es la ciencia que estudia las sociedades antiguas a partir del análisis, la descripción e interpretación de restos materiales como vestigios, objetos y utensilios conservados a través del tiempo. Esto se hace con el fin de reconstruir los modos de vida de los grupos humanos que habitaron en tiempos pasados, intentando conocer y comprender sus culturas, dinámicas comportamentales, rituales, dieta, economía, creencias, entre otros. ¿Cómo identificamos un objeto o sitio arqueológico? Las comunidades humanas, siempre que ocupan un lugar determinado en la geografía, suelen dejar su impronta de creencias o necesidades materiales para satisfacer urgencias propias. Por lo tanto, es un indicio de ocupaciones permanentes o transitorias el hallazgo de ciertas manifestaciones tales como elaboración cerámica, preparación de arcillas tales como vasijas, ollas y demás utensilios. Elementos líticos, identificados mediante el desgaste de piedras para la construcción de herramientas de corte y puntas de proyectiles para la caza. Metales, vidrio, loza o carbón son buenos identificadores de ocupación humana. Restos óseos, ya sean de fauna o humanos. Arte rupestre, pinturas en rocas, petroglifos. Caminos, cercados y estructuras y construcciones. Estas manifestaciones nos enseñan las habilidades tecnológicas de poblaciones pasadas, representadas en la elaboración de dichos materiales. También en algunas culturas son sobresalientes la construcción de caminos empedrados que comunicaban aldeas entre sí e incluso lugares muy alejados de sus dominios. El patrimonio arqueológico es todo bien que se encuentre protegido bajo la jurisdicción cultural colombiana. Puede existir patrimonio arqueológico de tipo material mueble, material inmueble y patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio arqueológico material mueble corresponde a aquellos bienes que pueden trasladarse fácilmente de un lugar a otro, pero que no solemos llevar encima cuando nos desplazamos, como por ejemplo las vasijas arqueológicas. El patrimonio arqueológico material inmueble son aquellas posesiones que están anclados al suelo, también denominadas bienes raíces, como por ejemplo obras de ingeniería como monumentos, edificios y construcciones que representan nuestra memoria física y nuestra evolución o involución social. El patrimonio arqueológico inmaterial corresponde a espacios culturales, manifestaciones folclóricas tradicionales, músicas, conocimientos tradicionales y otras fuentes no materiales de cultura humana. Marco legal. La ley debe establecer los mecanismos para adquirir predios cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentar los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica. Partiendo de lo anterior, en 1999 se crea el Instituto Colombiano de Antropología e Historia mediante el Decreto 2667. Más tarde, en el 2015, se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura Decreto 1080 de 2015. Posteriormente, el Decreto 1530 de 2016, en temas relacionados con el patrimonio arqueológico y el patrimonio cultural sumergido. Finalmente, el Decreto 138 de 2019, donde se especifican las siguientes medidas para el manejo del patrimonio arqueológico. Régimen legal del patrimonio. Registro y tenencia de patrimonio arqueológico. Áreas arqueológicas protegidas. Intervención sobre el patrimonio arqueológico. Programa de arqueología preventiva. Régimen sancionatorio. ¿Qué es la arqueología preventiva?
El programa de arqueología preventiva es la investigación científica dirigida a identificar y caracterizar los bienes y contextos arqueológicos existentes en las áreas de aplicación de obras, las cuales, según el artículo 2.5.5.2 del Decreto 138 de 2019, corresponde a todos aquellos proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental, registros o autorizaciones equivalentes ante la autoridad ambiental o que, ocupando áreas mayores a 1 hectárea, requieren licencia de urbanización, parcelación o construcción. Fases del programa de arqueología preventiva. El registro es la solicitud que se presenta ante el ICANN que contiene la información precisa del proyecto. El diagnóstico y prospección tiene como objetivo identificar y caracterizar los bienes arqueológicos que se encuentran en el área del proyecto, evaluar los impactos previsibles y proponer las medidas de manejo correspondientes. El plan de manejo arqueológico garantiza la protección de los bienes muebles e inmuebles y el registro del contexto arqueológico. Contiene a. Actividades de verificación y monitoreo. B. Actividades de excavación y rescate. C. Actividades de laboratorio y análisis especializados. El monitoreo arqueológico consiste en el acompañamiento permanente de las obras que impliquen descapotes y remoción de suelo en las capas en las que se prevea presencia de materiales arqueológicos. El rescate arqueológico son excavaciones controladas realizadas con el fin de recuperar información que permitan caracterizar un contexto arqueológico y aportar información que enriquezca el conocimiento arqueológico de un área determinada. Los rescates pueden desarrollarse mediante cortes de 1 metro por 1 metro, en una excavación por niveles cada 10 o 20 centímetros de profundidad. La arqueología pública se refiere al conjunto de actividades y de productos que ofrezcan a la comunidad científica y a la población en general los resultados generados por la intervención en el patrimonio arqueológico. Medidas preventivas en caso de hallazgo fortuito. Si en el proceso de remoción de tierras se presentan evidencias que denoten la existencia de un yacimiento o contexto arqueológico, se deben implementar las siguientes medidas. Suspender de manera inmediata las actividades. Demarcar y encerrar con cinta o polisombra para aislar el área de interés arqueológico. Evaluar de manera rápida las características científicas y culturales del contexto. Documentar mediante georreferenciación. Reportar al ICANN dentro de las 24 horas siguientes al hallazgo. El ICANN evaluará la información y dará el aval para proceder con el salvamento. Es el instituto quien debe autorizar la reanudación de la obra civil en el sitio del salvamento. Abrir unidades de excavación con el fin de diagnosticar y prevenir la afectación de restos arqueológicos. Se harán los trámites establecidos por el ICANN para el registro y tenencia de bienes arqueológicos.